Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta sesión número 16 del curso Excel nivel intermedio. En la sesión de hoy tendremos la continuación a las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos. ¿Qué son estos gráficos dinámicos? Son gráficos interactivos que están vinculados a tablas dinámicas en Excel. Esto significa que los gráficos se actualizan automáticamente cuando se modifican los datos o se ajustan los filtros en la tabla dinámica asociada. Estos gráficos cuentan con tres características muy parecidas a las tablas dinámicas: la interactividad, la actualización automática y la flexibilidad. ¿Cómo funcionan? Los gráficos dinámicos están vinculados a una tabla dinámica, la cual obviamente resume datos de una hoja de cálculo. La lógica del gráfico dinámico es que este va a cambiar su forma o estructura según los cambios que nosotros hagamos en la tabla dinámica que lo originó. Los pasos para crear un gráfico dinámico son muy sencillos. Obviamente, primero, los mismos pasos para crear una tabla dinámica: preparación de datos, crear la tabla dinámica y finalmente insertar el gráfico dinámico, asignando los campos y haciendo las personalizaciones y actualizaciones respectivas. Pero dejémonos de teoría y vámonos a la hoja de cálculo. Como vimos en sesiones pasadas, para nosotros insertar un gráfico, lo básico era tener la información estructurada de esta forma, donde en cada columna vamos a tener un dato específico de la data que queremos analizar, señalar la información específica que queremos que esté en nuestro gráfico e insertar el gráfico que nosotros necesitemos. El problema es el siguiente: cuando tenemos una data tan extensa, en este caso son 100 filas, con información repetida, porque obviamente depende de en qué ciudad se encuentre cierta tienda, la provincia, la zona y el mes, vas a tener probablemente una variable repetida en muchas filas. Si tú desearas hacer un tipo de gráfico tal cual esta estructura, se te va a complicar porque primero tendrías que sacar un resumen de lo que tú quisieras analizar. Es decir, si quieres generar un gráfico con esta data tal cual la tenemos aquí y le damos insertar, por ejemplo, un gráfico de barras, te va a salir este gráfico con esta estructura, donde vemos que los datos se repiten, hay demasiadas barras, no es un resumen. Una de las grandes desventajas de insertar gráficos a través de la pestaña Insertar, cuando nuestra data está con esta estructura, es decir, prácticamente son transacciones. Este no es un reporte armado, son transacciones de ventas según la ciudad, la provincia y el mes y el año. No vamos a poder generar gráficos que nos sirvan para la toma de decisiones. Es para esto que está la herramienta de gráficos dinámicos, que es un complemento a las tablas dinámicas. Vamos a verlo en acción, pero como ya vimos, el primer paso es crear una tabla dinámica. Vamos a desaparecer este gráfico. Tenemos seleccionado toda el área que vamos a involucrar en la tabla dinámica. Le damos clic por acá, aceptar para que esté la tabla en una nueva hoja y vamos a hacer un reporte tal vez por zona, las ventas por zona en estos últimos 3 meses, y vamos a colocar en el campo de valores las ventas para que nos haga un resumen de lo que se ha vendido en cada zona en los últimos 3 meses. Vamos a darle el formato de moneda, vamos a quitarle los decimales y listo, tengo mi reporte, mi resumen de ventas de los últimos 3 meses por zona. Con esta data resumida y trabajada, puedo yo generar un gráfico dinámico. Recuerdan que al momento de crear una tabla dinámica, arriba se apertura una nueva pestaña que se llama Analizar tabla dinámica. En la parte derecha tenemos una opción que dice Gráfico dinámico, que al darle clic nos va a dar un menú de todos los posibles gráficos que podemos hacer. Para este caso, como solamente quiero comparar el nivel de ventas entre zonas, vamos a elegir el gráfico que nos da por defecto: columnas agrupadas. Aceptar y se nos genera un gráfico de columnas, donde vemos en el eje X las zonas, en el eje Y el volumen de ventas. Vamos a agregarle una etiqueta de datos para que aparezcan los montos. Vamos a quitarle la línea si deseamos. Vamos a quitarle la leyenda porque no es necesario. Y todo el trabajo que me hubiera tomado primero armar la información, hacer un resumen para luego hacer el gráfico, me tomó menos de 5 minutos. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de gráficos? Pues si yo no quiero en mi gráfico o en mi análisis tocar la zona 4 por algún motivo, puedo simplemente en la tabla dinámica usar el filtro para quitar la zona 4 y automáticamente en mi gráfico va a desaparecer. Si yo quisiera profundizar un poco más y quiero un reporte también que involucre cuánto se ha vendido por mes, lo que puedo hacer en la tabla dinámica es agregar la opción de mes.
es decir, la información de cuánto se vendió mes a mes en el apartado de columnas, y de esa manera tendré el detalle de mes a mes cuánto se vendió en cada zona, y este cambio se ve reflejado en mi tabla dinámica, donde en el eje X ya no tengo una columna en el apartado de cada zona, sino que tengo 3. ¿Y qué querrá decir cada una de estas columnas? Para eso vamos a usar las leyendas. Vamos a activar la leyenda y nos muestra que en el apartado de zona 1 o Z1, la columna azul representa las ventas de enero, la columna naranja las de febrero y la columna verde las ventas de marzo. Queremos volver a tener el detalle de la zona 4, la agregamos, no hay problema, le damos a aceptar y se agrega al gráfico. Aunque el nombre sea redundante, creo que es obvio el por qué se les llama gráficos dinámicos. Una porque está ligado a una tabla dinámica y otra porque se mueve la información dinámicamente según los cambios ejercidos o hechos en la tabla. Como habrán notado, en este momento no está en la parte derecha las opciones de campo de la tabla dinámica. Para activarlo, lo que tenemos que hacer es situarnos en la pestaña de análisis de tabla dinámica y darle clic en mostrar. Y le damos a la opción de lista de campos para que vuelva a aparecer. Otra de las ventajas que hemos hablado en la parte teórica es la de actualizar. ¿Qué quiere decir? Hemos mencionado que en este reporte hay zonas 1, 2, 3 y 4. 4 zonas. Pero ¿qué pasa si la información se actualiza y hay una quinta zona en el reporte? Para esto vamos a rellenar de más información la tabla. De momento tenemos información hasta la fila 94. Vamos a agregar información con una quinta zona. Como pueden ver, a partir de la fila 95 tenemos más información de las ventas de una quinta zona con sus respectivas tiendas, ciudades y provincias y sus montos de ventas. Si nos vamos o volvemos a nuestra tabla dinámica, lo que tenemos que hacer para que los cambios se reflejen en esta tabla es actualizar el rango de origen. Es decir, nos vamos a situar en analizar la tabla dinámica y nos vamos a ir a cambiar origen de datos. Le vamos a dar clic y nos va a mostrar el rango original que nosotros seleccionamos para crear la tabla dinámica. Pero ¿qué pasa? Como hay nueva información, de momento no la está considerando. Recordemos que toda esta data está dentro de un rango de datos. No tiene el formato tabla, sino es un rango de datos. Es por eso que la información nueva no está contabilizada en la tabla dinámica. Si tu origen de datos para tu tabla dinámica es un rango de celdas y no está en formato tabla, vas a tener que volver a seleccionar todo hasta que abarque la nueva información. Es decir, de momento la información está hasta la fila 94. Aquí te lo dice, desde A1 hasta G94. Pero la nueva información se extiende hasta G113. Así que tienes dos alternativas: o seleccionas todo hasta la fila o celda que tú necesitas o hasta el rango nuevo, o lo que también puedes hacer es, si conoces la fila última o hasta dónde quieres que se actualice, simplemente lo editas aquí y le pones 113, que es esta celda de aquí, G113. Le damos a aceptar y de esa manera vas a tener el dato de la zona 5 en tu tabla dinámica incorporado. Y no solo eso, también en tu gráfico dinámico. Hacer este tipo de actualizaciones de datos en tus tablas dinámicas o gráficos dinámicos es un poco ineficiente, ya que tienes que ir constantemente, si hay información nueva, al origen de tus datos y cambiarle el rango para que esté considerado en tu tabla dinámica. Para esto vamos a trabajar las tablas dinámicas de otra manera. Antes de crear la tabla dinámica, lo que tú tienes que hacer es todo este rango de datos convertirlo al formato tabla, como ya lo vimos en sesiones anteriores. Le damos check en la tabla tiene encabezados y ahora sí tus datos tienen el formato tabla. No aparece porque no cambió el formato, así es. Pero recuerda que como sabemos que la tabla ya tiene el formato tabla, primero porque se te habilita la pestaña diseño de tabla, segundo porque se le crea un nombre por defecto y que automáticamente los filtros se activan. Ahora que tu origen de datos tiene el formato tabla, todo va a ser más sencillo. Nuevamente vamos a crear una tabla dinámica a partir de este reporte que está en formato tabla, insertar, de igual manera le damos a nueva hoja de cálculo, otra vez hagamos el resumen por zona y las ventas, le vamos a dar el formato de moneda, quitamos decimales y listo. Y ahora vamos a hacer el gráfico, pero esta vez que sea un gráfico de barras para que sea algo distinto. Por ahora le quitamos la leyenda, le ponemos
las etiquetas de datos y listo, tenemos nuestro gráfico. Esta vez vamos a añadir la información de una sexta zona. Para esto volvemos al origen de datos, que está en formato tabla, y vemos que la última data está en la fila 113. Vamos a añadir más información. Ahora vemos que a partir de la fila 114 tenemos data de la zona 6, una sexta zona con su respectiva tienda, ciudad y provincias. Si nos ubicamos a donde está nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico dinámico, vemos que no ha pasado nada, a pesar que tengo la información en formato tabla. Al haber añadido información a mi origen de datos, ya no tengo que cambiar rangos, ya no tengo que volver a seleccionar nada de eso. Lo que voy a hacer, sabiendo que tengo nueva data, es ir a analizar tabla dinámica y simplemente le doy clic al botón actualizar y automáticamente aparece la zona 6 en mi tabla dinámica y en mi gráfico dinámico. Es esta la forma correcta de cómo uno debe trabajar su tabla dinámica. Respecto a la edición y formas que tú puedes tener en tus tablas dinámicas y tus gráficos dinámicos, hay muchos caminos que tú puedes tomar que son más y menos eficientes. Por ejemplo, teniendo como base este reporte, tú puedes decidir si tiene o no este total general. Por ejemplo, te vas a diseño y te vas en la parte izquierda donde se va a definir el formato de tu tabla dinámica. Por ejemplo, le puedes quitar el total general simplemente desactivándolo para filas y columnas, y de esa manera solamente tienes los datos relevantes de tus zonas, no un total. ¿Qué pasa si tienes más data? Por ejemplo, vamos nuevamente a mostrar la lista de campos, y si recuerdan, cuando nosotros agregamos el detalle del mes, lo pusimos en el apartado de columnas para que aparezca en formato de columnas cada mes con su monto respectivo de cada zona. Pero esta no es la única forma de mostrar la información. Puedes también ponerlo en el apartado de filas, donde en una fila va a estar la zona, abajo el detalle. Pero esto también lo puedes cambiar para que tenga un formato más de tabla, o como se le dice, formato tabular. En la opción de diseño, te vas a diseño de informe y te vas a mostrar en formato tabular, donde la información del mes no va a estar por debajo de la fila de zona, simplemente está tal cual si fuera una tabla de origen de datos. Que no te gusta que solamente esté Z1 acá y acá vacío, también puedes cambiarle el diseño. Te vas a diseño de informe y pides repetir todas las etiquetas que son estos de elementos, es decir, te va a repetir esto hacia abajo. ¿Por qué? Porque todo este campo pertenece a Z1, todo este campo a Z2. La tabla dinámica ya lo sabe, es por eso que cuando tú le vas a dar aquí repetir todas las etiquetas, simplemente se completa con su respectiva zona a la que pertenece. Lo puedes tener así o bien sin la repetición, no hay problema. Ya depende de ti cómo quieres que se organicen los datos. Acá tienes muchas opciones para que explores. Por eso también va a repercutir en cómo va a verse tu gráfico. Por ejemplo, si hacemos un gráfico con esta estructura, le damos a analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, columnas, aceptar. ¿Qué vas a tener? Vas a tener en el eje X tus zonas en la primera parte, en la primera fila, y en la segunda fila vas a tener el detalle por mes, donde cada etiqueta te va a decir enero, febrero, marzo, es decir, puedes saber cada columna de qué mes es en cada zona, pero no hay forma que tú puedas diferenciar de manera visual qué mes es cuál en cada una de estas zonas, ya que la estructura de en tu tabla dinámica lo has considerado en la parte de filas, cosa que cambia si es que tú el campo de mes o la información respecta a los meses de venta la pasas a el apartado de columnas, que aquí te va a contar como si fuera parte de la leyenda. Y aunque sí, va a ser la misma información, aquí tú ya tienes un orden más estructurado, donde simplemente con ver el color vas a saber de qué mes es. Por esto es importantísimo que tú sepas cómo ordenar la información en tu tabla dinámica. Si bien es cierto, la tabla ya te ayuda mucho resumiendo, compactando la información, ya depende de ti el criterio que tú vas a tener para ordenar la información según estas opciones de diseño, para que cuando tú lo plasmes en un gráfico tenga el mayor sentido de todo. Ambas opciones son válidas, esta o esta de acá, sí, ambas son válidas, ambas te pueden funcionar, pero hay ciertas configuraciones que te ayudan a que el reporte sea más amigable para la persona o el usuario que va a ver la información. A diferencia de los gráficos estáticos, los gráficos dinámicos se actualizan automáticamente cuando los datos subyacentes cambian, lo que facilita el análisis en tiempo real.
Además, permiten filtrar y segmentar la información de manera rápida, lo que resulta especialmente útil para identificar patrones y tendencias específicas, sin necesidad de crear múltiples gráficos para cada vista diferente. Esto ahorra tiempo y mejora la eficiencia en la toma de decisiones basadas en datos. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.